Shalom, bendecida tarde sea para todos ustedes y para nosotros ha sido un gozo y una alegría estar en este día alabando y glorificando el nombre de Adonai. Les saludamos con amor y con mucho cariño, sabiendo que en esta hora ya algunos están conectando para escuchar el mensaje de la palabra. Quiero decirles que nos sentimos contentos con estar en esta hora sirviendo al eterno Dios. Voy a leer el Salmo número 1, que dice de la siguiente manera: Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la instrucción de Adonai está su delicia, y en su instrucción medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a inclinar en esta hora nuestro rostro y vamos a hacer una oración dedicando este tiempo a Adonai. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Ya está declinando la tarde, Padre celestial. Gracias por este día, por estar delante, Señor mi Dios, de tu presencia, Padre. Gracias por permitirnos bendecir tu nombre y adorarte. Padre, quédate con nosotros. Se está haciendo ya tarde, Padre mío, y queremos bendecirte con todo nuestro corazón. Queremos exaltarte en esta hora, mi Dios, glorificarte, adorar tu santo nombre y pedirte, oh mi Dios, que en esta hora tú seas, Señor, reverenciado. Gracias, Adonai, Rey del universo. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor, mi Dios, porque nos das, Señor, muchas cosas. Hemos recibido de ti bendición grande y abundante. No nos ha faltado nada, como ya lo hemos dicho, Padre celestial. Te queremos agradecer que a cada momento de nuestra vida estás a nuestro lado, que tú te levantas como un guerrero para pelear por tu pueblo, para pelear por nosotros. Gracias, gracias porque estamos seguros bajo la sombra de tus alas. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, y porque tu misericordia es grande. Mi Dios, estamos gozosos en esta tarde. Hemos estado disfrutando de tu presencia, hemos estado disfrutando de tu palabra y de tu gran amor. Es por eso, mi Dios, que aclamamos a ti con júbilo y con gozo, con alegría de nuestro corazón. Bendice a todos aquellos, Padre Santo, que se interesan en tu palabra. Bendice a todos aquellos, Señor mi Dios, que ya están, Padre Santo, dispuestos para escuchar tu palabra. Sea tu nombre exaltado y glorificado en sus vidas, y bendice sus vidas en esta hora. Por favor, Padre, abre sus oídos, Señor mi Dios espiritual, para que escuchen y oigan con atención tu palabra. Que tu Ruach dirija en esta hora la vida de tu Hijo Israel. Que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, dirija la vida de Jaciel, Padre, en lo que se va a llevar a cabo a continuación. La alabanza para honrarte y glorificarte a ti, Padre. Bendito seas, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo Yeshua, dejamos este tiempo para la alabanza, Padre Santo, y sea tu nombre exaltado y glorificado. Bendito seas, mi Dios. Amén. Que el eterno Dios les bendiga, goces en esta tarde y disfrute de la presencia de Dios. Amén.
Tú eres santo, eres eterno, Adonai. Eres mi Dios, mi Hacedor, mi Señor y Rey amado. Tú eres digno, tú eres santo, eres eterno, Adonai. Eres mi Dios, mi Hacedor, mi Señor y Rey amado. Te alabaré, por siempre te alabaré. Te serviré con mi mente y corazón. Es tuyo, Adonai, y tuya la honra. Te alabaré, por siempre te alabaré. Te alabaré, te alabaré, por siempre te alabaré. Te serviré con mi mente y corazón. Es tuyo, Adonai, y tuya la honra. Te alabaré, por siempre te alabaré. Aquí en la tierra y por la eternidad andaré en tu presencia para tu nombre exaltar. Te alabaré, por siempre te alabaré. Te alabaré con mi mente y corazón. Es tuyo, Adonai, y tuya la honra. Te alabaré, por siempre te alabaré. Te alabaré, por siempre te alabaré. Te serviré con mi mente y corazón. Es tuyo, Adonai, y tuya la honra. Te alabaré, por siempre te alabaré. Te alabaré por siempre. Sí, Señor. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Solo tú me das fuerza.
nuestro Dios. Gracias al Eterno que nos permite alabar y bendecir su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Disculparán un poquito el inicio, pero un poquito de falta de concentración. Pero vamos a mejorar primero el Eterno. Shalom a cada uno de ustedes, bendiciones. Es un gusto, un privilegio. Ahora andamos con suéter porque a pesar de que estamos aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos, donde normalmente no hace tanto frío, pues hoy estuvo haciendo frío todo el bendito Shabbat, bendito día. Bueno, es una bendición que estemos aquí para la palabra, para este estudio. Y bueno, qué bueno que nos permite el Eterno, amén, que todavía tenemos vida, tenemos salud. Y bueno, bendiciones y shalom a todos los que están conectados, los que se van a conectar y los que más adelante verán este estudio, que sea de bendición a sus vidas, como sé que va a ser de bendición a las nuestras también, a los que estamos aquí. Bueno, hace 8 días vimos el estudio de ¿somos Israel o somos paganos? Vimos la definición de etnos, que es raza, lo vimos, que era tribu, alguien foráneo, alguien no judío. Bueno, también vimos, esa es la palabra griega, también vimos la palabra goí, que es nación extranjera, gentil, bueno, que es manada de animales. Y vimos la definición, eso es la concordancia Strong, según la concordancia Strong. También vimos la definición de pagano, de paganismo, que generalmente son politeístas, ajenos a la tradición religiosa, cualidad de pagano. Y bueno, también vimos lo que era la definición de pagano en el diccionario bíblico. Entonces, vimos que nosotros ya no somos gentiles, que desafortunadamente nuestra traducción dice gentil. ¿Por qué? Porque no encontraron una palabra apropiada para ponerle ahí. Entonces nosotros ya no somos gentiles, somos de origen gentil. Sí, ¿por qué? Porque somos gente de las naciones. Vimos algunas citas que nos hablaba de eso, ¿no? Y detrás de esa palabra, de la palabra nación o naciones, era la palabra goí, precisamente la palabra goí, que significa eso, ¿no? Gente extranjera o gentil, o alguien pagano, alguien que no alaba a Dios. Entonces vimos lo que era la diferencia entre una persona judía o israelita o hebrea y una persona no judía, no israelita, no hebrea. Entonces hicimos esa separación, no la hicimos, así está en toda la Biblia. Dios hizo una separación de lo que era su pueblo y una separación de lo que son las demás naciones. O sea, para Dios no existe el español, no existe el chino, no existe el árabe, no existe nada. O sea, para ellos todos son lo mismo. Y bueno, Israel es su pueblo escogido y no hay más. Y vimos si teníamos o pertenecemos nosotros a Israel, o estamos en ese proceso de este estudio, de entender si somos Israel o si seguimos siendo gentiles o paganos, como usted le quiera llamar. También vimos cómo solo Israel es el pueblo de Dios. Vimos Éxodo 5:1, también vimos 6:7, también vimos Levítico 26:12, Deuteronomio 27:9 y 10, Lucas 7:15. Nada más es su pueblo, Israel nada más es su pueblo. Deuteronomio 14:1 y 2. Y ahora vamos a ver la segunda parte de este estudio. Y para eso vámonos a Romanos. Les comenté que íbamos a ver Romanos, porque mucha gente dice que es el pueblo, mucha gente dice que es el pueblo o el Israel espiritual, y que Dios ha desechado a su pueblo natural. Marción del Ponto fue uno de los que
dijo eso. Dijo que había un Dios del Antiguo Testamento que era malo y había un Dios del Nuevo Testamento, o sea, Jesús, que es bueno. Y entonces hizo una diferencia, también se hizo una diferencia en que Dios desechó a su pueblo y que ahora ya son la iglesia cristiana o la iglesia evangélica. Los católicos también dicen lo mismo, que ellos son. Pero vamos a ver qué dice Rav Shaul, el rabino, el apóstol Pablo, referente a esto. Fíjense lo que dice Romanos. Vamos a ir muy rápido porque hay bastantes citas. Usted puede analizar, después ver nuevamente el estudio para que usted analice y comprenda todo este estudio que vamos a ver. Bueno, empezamos. Dice, digo pues, empieza con una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En el 11, Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual es desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares ha derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Bueno, entonces vayan buscando Jeremías 31. Jeremías 31. Mientras voy a leer el 7, versículo 7, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, este es un plan que tuvo Dios desde un inicio, endurecer el corazón de los judíos. ¿Por qué? Porque si no hubiera endurecido el corazón de los judíos, si hubieran aceptado a Yeshua cuando Él vino a la tierra, nosotros los que somos de origen gentil no hubiéramos tenido salvación. Solamente ellos hubieran tenido salvación. ¿Por qué? Porque era el único pueblo que figuraba. Y muchos se convertían al Dios de Israel. Acuérdense que cuando salieron de Egipto y Dios los libró, dice que también iban muchos de ellos. Claro, vieron el poder de Elohim y dijeron: no nos quedamos aquí con Isis, con Osiris, con los dioses de Egipto, nos vamos con el Dios de Israel porque se ve que es el Dios poderoso. Entonces salieron muchos extranjeros con los israelitas. Entonces Dios no desecha a los extranjeros, e incluso dice la Torá, dice la palabra del Eterno, que no se va a hacer diferencia entre extranjero y el natural. Entonces la misma ley que es para el extranjero, para el natural, es para el extranjero. Entonces no hay que confundirnos en esto, y acuérdense que las leyes del Eterno son perpetuas, o sea, son para siempre. ¿Qué dice Jeremías 31, 33 al 37? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi instrucción en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Adonai, que da el sol para luz del día, las instrucciones de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Amén. Su pueblo es para siempre, amén. Esto lo escribió Jeremías 8 siglos aproximadamente antes del Mesías. Entonces, a lo largo de la historia podemos ver que no ha desechado Dios a su pueblo. Y así lo pregunta Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo?
lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, o sea, ya se quedó a medias. O sea, entonces Dios miente, ¿no? Porque Dios había prometido que iba a ser una gran nación, le había hecho muchas promesas desde Abraham. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, han tropezado a los de Israel para que cayesen. Fíjense lo que dice el 11. Digo, pues, han tropezado. No pierdan Romanos 11, porque vamos a estar todo el tiempo ahí en Romanos 11. El versículo 11 dice: digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Eran gentiles, nada más. ¿Creen ustedes que dentro de estos gentiles no había parte de Israel, de las 10 tribus que estaban perdidas en todo el mundo? Acuérdense que fueron esclavos, me parece que fue en el año 930 antes del Mashiach, que Israel fue esclavo, la parte del norte, y no se sabe nada de esas 10 tribus. Pero fíjense, vamos a seguir leyendo, porque algo muy importante habla es que van a ser reunidas todas esas naciones. Dice el 12: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más la plena restauración. O sea, va a haber una restauración para Israel. Porque a ustedes hablo gentiles, o sea, les hablo a ustedes de origen gentil, ahora los que ya se convirtieron. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión porque su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida eterna de los muertos, entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, este versículo es clave. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, se está refiriendo a los de origen gentil, o sea, nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia, o sea, del Mesías, o sea, de Israel, de las cosas de los judíos. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, ¿quién es la raíz? Yeshua. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo? Que los romanos ya se sentían superiores a los judíos, y ellos ya creían que ellos, que eran de origen gentil, eran mejor, como hoy en la actualidad muchos así lo creen. Muchos creen que los judíos ya son aparte, que Dios ya no tiene. Los testigos de Jehová son unos de los que más atacan esto, porque incluso ellos creen que los 144,000 de Apocalipsis se está refiriendo a ellos, que son los escogidos, que son los dentro de los rangos, vamos a llamarle, que tienen ellos, los altos mandos, los más grandes, son 144,000 que van a estar en un lugar privilegiado, y todos los demás testigos de Jehová van a irse al paraíso, aquí en la tierra. Bueno, bíblico, sí es bíblico que aquí va a estar la tierra, ¿no? Donde vamos a morar con Mashiach 1000 años, pero no son ellos, porque bien claro dicen los 144,000 que son 12,000 de cada tribu de las tribus de Israel. Ahí está algo tan importante que hay que entender. Está refiriendo a las 12 tribus, y ahí es lo que les digo yo. Si están dispersas en todo el mundo hace miles de años, el poder de Dios va a hacer que nuevamente se reúnan, y ahí vamos a estar nosotros, los que tal vez tengamos sangre de origen, los que tengamos sangre tal vez de alguna de las tribus de Israel,
o los que somos de origen gentil, porque muchos también puede ser que no tengan sangre de alguna de las tribus de Israel, pero han aceptado al Elohim de Israel, al Dios de Israel, y son injertados también en el buen olivo. Tienen que tener presente eso, que hay que sacarnos de la mente que nosotros somos gentiles o paganos. Ya no somos gentiles ni paganos. ¿Qué dice Romanos 9:4? Y sigo leyendo el 11 para no entretenernos mucho. Dice, porque si Dios, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, o sea, gentil, pagano, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, a las cosas del Eterno, a las fiestas del Eterno, al Shabbat, al guardar los mandamientos, eres todo eso, buen olivo. Eso es lo que representa el judaísmo que Dios de alguna manera estableció para que siguieran sus mandamientos, no el judaísmo que llevaban a cabo los rabinos. Acuérdense lo que leímos en Marcos capítulo 7, donde habla Yeshua y les reclama de las tradiciones de los hombres. Y luego al final del versículo 24 dice, cuanto más esto, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Qué dice el Romanos? A ver, antes de leer Romanos 4, permítanme tantito, regresamos al 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas. Fíjense que muchas denominaciones cristianas evangélicas, y por supuesto el catolicismo, y les repito, no se diga testigos de Jehová, dicen ya ha desechado totalmente Dios a su pueblo. Y aquí dice, pues si algunas de las ramas, acuérdense que cuando Yeshua vino a la tierra, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y es una forma de generalizar ese versículo y de malinterpretarlo, porque no dice que vino a los suyos y no lo recibieron. Es una mentira. Todos los que le seguían, era multitud, dice la Biblia, que los seguían para escuchar sus mandamientos. Ustedes se han preguntado más bien, o han entendido de alguna manera, ¿por qué lo fueron a buscar de noche a Yeshua? Les voy a decir por qué. Fueron a buscarlo de noche porque en ese momento toda la gente estaba durmiendo. ¿Quiénes fueron los que entregaron a Yeshua? Fueron los saduceos, una secta que estaba en ese tiempo, que era de los ricos, eran los que estaban al frente de todo, los sacerdotes, el sumo sacerdotes. Ellos eran de la idea de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y muchas otras cosas. Yeshua hablaba en sus predicaciones de la resurrección, de que nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que entonces ellos, como no estaban de acuerdo con esa enseñanza del Mesías de Israel, entonces ¿qué lo que hicieron? Fue buscarlo hasta matarlo. Lo buscaron de noche, lo encarcelaron de noche, lo juzgaron de noche, y fue que al siguiente día lo mataron en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de Pascua. Entonces fueron algunos, pero fueron religiosos, no todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel amaba a Yeshua, buscaban a Yeshua. Todos sus seguidores eran judíos y todos buscaban a Yeshua como su Salvador, lo buscaban, era el maestro de todos ellos. Es una mentira. Entonces quédese bien presente este versículo, que va a ser muy importante y les va a cambiar su pensamiento. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, no todas, porque incluso acuérdense lo que le dijeron cuando estaban ante el rey, que la sangre de este inocente, él se lavó las manos y él dijo, la sangre de él caiga sobre ustedes. Y ellos respondieron, sí, que caiga sobre nuestros hijos. Ellos mismos lo declararon. Esas fueron las ramas desgajadas, los que rechazaron
a Yeshua, los religiosos, en este caso los saduceos. Bueno, ¿qué dice Romanos 9:4? Porque muchos dicen que ya los desechó. No los desechó, incluso todo proviene de ellos. ¿Qué dice? Que son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, eso lo vimos la semana pasada. A él, del pueblo de Israel, es los pactos. A ver nuevamente cómo dice, en el orden que dice. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto proviene de ellos. Vamos a ver este versículo más adelante, más en profundidad. Pero fíjense lo que dice más adelante. El 25. Estamos en el capítulo 11. Seguimos adelante con este capítulo que es muy importante. 25, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero fíjense cómo dice el 25. Este misterio. Dios endureció el corazón, aunque usted no lo quiera creer, por amor de todos los que quieran aceptar al único Dios verdadero. Todos los que quieran, pasamos a ser injertados en el buen olivo, y ahora nosotros debemos de seguir al Mesías, y sobre todo para llegar al Padre de los cielos y de la tierra. Acuérdense que Yeshua es el camino para llegar al Padre. O sea, nosotros no estamos para llegar a Yeshua. No hay ninguna parte bíblica que nos diga que nosotros tenemos que llegar a Yeshua. La Torá nos dice, la palabra de Dios nos dice que debemos de llegar al Padre. Nosotros debemos llegar al Padre. Y Yeshua fue el camino. Entonces un versículo muy importante. Fíjense lo que dice el 28. Así que en cuanto a evangelios son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a elección son amados por causa de los padres. ¿Sí? Son por causa de los padres. Y ahora sí vamos a analizar el 9, capítulo 9, versículo 4. Son amados por los padres. Pero si nosotros queremos ser amados de Dios, nosotros ahora vamos a ser injertados en ese olivo natural. Ahora nosotros tenemos que ser injertados en Israel. No injertados en Roma, no injertados en Grecia, no injertados en una mente grecorromana o una mentalidad babilónica, una mentalidad de Egipto, de Estados Unidos, de ninguna mentalidad, sino de la mentalidad de Dios, una mentalidad hebrea. Vámonos a checar Romanos 9:4. Fíjense, nosotros somos elegidos. Bueno, Israel es elegido y es amado por los padres. Bueno, aquí nos dicen en el 9:4 nos dice que son los israelitas. Fíjense, voy a leerlo del 1. Dice, versículo 1 del 9 dice: verdad digo en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque quisiera yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis padres según la carne. Mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Vamos ahí primero. La adopción, Éxodo 4:22, ¿qué me dice? Rápido, vamos a buscarlo. Rápido, porque son varias citas. 4:22, es la adopción. Israel fue adoptado. Acuérdense que Abraham era de origen gentil, era pagano. Su papá era un fabricante de ídolos allá en Ur de los Caldeos. Entonces, Abraham
era de origen gentil, para que luego no confundan, porque van a decir, no, es que Israel es Abraham era israelita, y no, Abraham era hebreo, porque hebreo significa pasar al otro lado, y él vino de Ur de los Caldeos, luego llegó a Harán, y luego ya llegó a la tierra de Canaán, a lo que conocemos después como la tierra prometida. Fueron esclavos a Egipto y después regresan porque Dios había prometido esa tierra a Abraham, y todo Israel la toma. Pero bueno, primero vamos a ver cómo son ya adoptados, ya son hijos. Capítulo 4, versículo 22, y vamos buscando Éxodo 40, 34 al 38. Primero, Éxodo 4, 22, que dice: Y dirás a Faraón: Adonai ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, primogénito significa el primero. Él fue el que adoptó a Israel, es su primogénito, y ya después todos los que nosotros querramos aceptar al Dios de Israel, pertenecemos a Dios como sus hijos, pero pasamos a ser también de Israel. Entonces, nosotros ya no somos a lo mejor naturales, o como le repito, tal vez si tengamos sangre de alguna de las tribus, no importa el caso del que sea. Si nosotros aceptamos al Dios de Israel y estamos en sus mandamientos, guardando sus mandamientos, guardando su Torah, su palabra, cumpliendo lo que Él nos dice en su palabra, nosotros ahora somos sus hijos y somos injertados en el buen olivo que nos habla Pablo en Romanos 11. ¿Qué dice Éxodo 40, 34 al 38? Y vamos buscando Génesis 15, 18. Ahora, aquí el versículo 9:4 de Romanos, ya vimos cómo es la adopción Israel. Ahora vamos a ver la gloria. Fíjense cómo dice el 9:4, de los cuales son la adopción, la gloria. Ahora vamos a analizar la gloria. Éxodo 40, 34 al 38. ¿Qué dice? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día que ella se alzaba, porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. ¿Se dan cuenta? Estaba la gloria protegiendo a Israel en el día con una nube para que no les calara el sol. Estaban en el desierto, imagínense, el desierto muy caluroso en el día y extremo frío en la noche. Entonces había una columna que les guardaba, que les daba calor y además les alumbraba, obviamente, para que ellos pudieran avanzar. Y la gloria descendía al tabernáculo donde Dios le decía a Moisés todo lo que tenía que hacer. ¿Qué pueblo o qué nación ha visto la gloria del Eterno? Ninguna. Si ha habido potencias en el mundo, no han sido porque Dios los ha sustentado, sino ha sido porque esas naciones han sido fuertes, y sí, Dios lo ha permitido, pero no es porque la gloria de Dios esté con ellos. No es que esté con ellos, aunque en algún momento, como está la promesa que Dios le dio a Abraham de que los que le bendijeren serán benditos, algunas naciones por eso han sido bendecidas. Ejemplo, Inglaterra en su momento fue un país cristiano que de alguna manera bendijo a Israel y fue muy próspero. Estados Unidos también en muchos años fue la primer potencia, incluso todavía sigue siendo, pero ya en decadencia, porque también fue un país que adoptó a los judíos y fue bendición para los judíos, incluso todavía es su primer aliado en el mundo, pero Estados Unidos va a caer. Desafortunadamente se han apartado de Dios, le han vuelto la espalda a Dios, mucho satanismo, mucho ocultismo, mucha idolatría, mucha perversión, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, pero gracias a eso Estados Unidos va a caer. No es el tema. Bueno, entonces ya vimos que la gloria. Entonces, ¿quién es el que vio la gloria?
toda la nación de Israel. ¿Cuándo vieron gloria? En todo tiempo. Cuando Abraham pactó Dios con Abraham, Dios le mostró su poder. Cuando entraron a la tierra de Egipto, lo sacó con su mano poderosa, enviando 10 plagas y después abriendo el mar para que pasara en seco, y luego la columna y la nube y la columna de fuego para proteger a Israel. Luego, cuando entraron a conquistar la tierra, veían gloria tras gloria tras gloria de todo el poder que Dios manifestaba para bendecir a Israel. Desafortunadamente también muchas de las veces se apartaron, no obedeciendo a sus mandamientos, y han tenido muchas consecuencias gracias a eso. Están esparcidos, como dijimos, las 10 tribus de Israel. La parte del sur, que es Judá, también fue 70 años esclavo en Babilonia, y bueno, ellos sí regresaron, que son los judíos que hoy conocemos, los que visten de negro con su kipá o con su gorrito. Bueno, ellos son los judíos. Bueno, entonces ya vimos la adopción, la gloria. ¿Qué dice el 9:4 de Romanos? Nos dice el pacto. Son los pactos de ellos. Claro, no tiene Dios ningún pacto tiene Dios con nadie de las naciones. Con ningún gentil tiene pactos. Todos los pactos que tiene Dios son pactos con Israel, con gente de Israel. Abraham no era de Israel, porque Israel es su nieto de Abraham, pero desde Abraham viene ese pacto. Vamos a Génesis 15, 18 y 17, 7. Hay muchos versículos de todo esto, nada más son unos que nosotros tocamos por causa del tiempo, pero hay muchos versículos de las promesas, de los pactos, de la gloria, de la adopción, de cómo Israel es su pueblo. De hecho, hace 8 días vimos muchos versículos que les mencioné al inicio de este estudio, incluso que leímos la semana pasada, que solamente Israel es su pueblo. Génesis 15, 18 y 17, 7, ¿qué dice? En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo a su descendencia: daré esta tierra, desde el río de Misraim hasta el río grande, el río Éufrates. 15, 18 y ahora 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Dice, entre mí y ti. No sabía Dios gramática, sí sabía gramática. Nada más que eso es lo que debemos de aprender nosotros, que primero está Dios. Por eso le dice a Abraham, entre mí y ti, mi pacto. No se confundan, no hay pactos que nosotros le podamos decir o que podamos pactar, porque hay muchas denominaciones que te dicen, ven, pacta y envía tu ofrenda, y teniendo tú este pacto con Dios, vas a recibir tu bendición. Manda tu cheque, manda tu dinero, vende tu carro y nos lo mandas y vas a recibir tu bendición. Y la gente, por no estudiar la palabra, por no buscar en la escritura, por no entender la palabra o acercarse a alguien para que les enseñe, se dejan llevar y la pobre gente va y es estafada. No existen pactos entre el hombre y Dios. Los pactos siempre son entre Dios y el hombre. Cuando él pactó, primero pactó con Adán y le dice, no vas a comer del fruto del bien y del mal. Cuando pactó con Noé, Dios es el que le habló a Noé. Cuando pactó con Abraham, también le dice, tú vas a hacer esto y esto y esto, y si tú cumples, yo te bendeciré así y así. Confirma el pacto con su hijo Isaac y confirma el pacto con su nieto Jacob, con Jacob o con Israel. Entonces los pactos Dios los hace con el hombre. Usted puede pactar con un hombre, claro que sí. Un acuerdo que usted llegue con un hombre, sí lo puede hacer. Pero usted no puede llegar con Dios y decirle, Señor, si tú me das esto, yo te prometo. No, eso no se puede. Lo que puede hacer son votos. Usted puede decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tengo esta necesidad. Yo te prometo que voy a hacer esto. Nada más que hay que tener cuidado, porque si usted no cumple, se mete en un problema con Dios. Es muy delicado hacer votos. Sí existen los votos, eso sí lo puede hacer con Dios, pero es muy complicado. Es mejor no prometer,
porque probablemente no cumplamos y nos metemos en problemas, porque con Dios no se juega. ¿Cuál era la condición de este pacto? 17:9, adelantito, en el 17:9 de Génesis, que nos dice, la condición que le dice, o sea, en sí, el pacto completo que establece con Abraham. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Por sus generaciones, o sea, para siempre, para que no siga creyendo usted que Dios ha desechado a su pueblo, porque si Dios ha desechado a su pueblo, entonces Dios es un mentiroso, porque le está diciendo que va a hacer un pacto, y es un pacto que le dice para toda la vida, por sus generaciones. La renovación sigue. Si Jeremías, ya lo leímos, Jeremías 31:31, ahí es una renovación del pacto, no es un pacto nuevo, porque nosotros nos han traducido como nuevo pacto. Ahí en Jeremías 31:31, ya lo leímos, dice: he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Casa de Israel y casa de Judá. No dice con los gentiles que viven en Estados Unidos, con los gentiles que viven en Indonesia, con los que viven en Uruguay, con los que viven en China, con los que viven en Rusia, en Hungría. No. Él no dice con nadie. Todos los pactos son con Israel y con Judá, que al fin de cuentas es todo Israel, son 12 tribus. Entonces, pero la palabra que ahí dice, o las palabras que dice nuevo pacto, si nosotros las buscamos, es la palabra Hadash, el 23:18 de la concordancia Strong. Y esta promesa que Dios le da al pueblo de Israel, o este pacto que hace con ellos, no es un nuevo pacto como dice nuestra traducción aquí. Nuevo pacto es un pacto renovado. Hadash es la palabra, significa reconstruir, componer, reparar, renovar, restaurar. O sea, viene de una palabra, una raíz primaria que significa todo eso: componer, reparar, renovar, restaurar. Lo que les decía, o lo que les he mencionado en otros estudios, Dios no hizo un nuevo pacto. Entonces nosotros cuando buscamos en el hebreo original es Brit Hadashah. Brit es pacto, Hadashah o Hadash es renovado, algo renovar. Es cuando yo les dije, si usted tiene algo, un objeto, les he dado el ejemplo de un mueble. Ahora veamos un carro. Si usted agarra su carro y ve que ya está maltratada la pintura, que está rayado, que está golpeado, qué sé yo, usted le saca el golpe, le pone pasta, lo lija, lo prepara, lo pinta. Usted renovó el carro, usted no cambió de carro, usted lo que hizo fue renovar su carro. Es el mismo carro viejito, modelo 1990, nada más que usted le cambió las llantas, lo llevó al mecánico, lo arreglaron, lo renovaron ese carro, y ahora su carrito anda muy bien. Entonces es lo que sucede en este caso. Dios no quitó el pacto con él, porque ya lo leímos, el pacto con Abraham fue eterno, fue para siempre con toda su descendencia. No pudo haber quitado ese pacto, porque si no, Dios estaría mintiendo. Y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que ha dicho se cumplirá. ¿Están aquí todos? ¿Aquí en el estudio, en la mesa? Bueno. Bueno, entonces hay otros pactos. Bueno, con mismo Abraham estableció el pacto de la circuncisión. Con David hizo también pacto. De ahí viene el Mashiach. De ahí se hace la promesa de que iba a venir el Mashiach. Antes también con Noé hizo un pacto, con Adán hizo un pacto, con Israel hizo pacto. Bueno, son los pactos, por eso dice ahí los pactos, lo que estamos viendo en el 9:4. Luego dice promulgación de la ley. ¿Qué es promulgación? Algo que se establece
en este caso se está estableciendo, se está haciendo algo oficial, la ley. ¿A quién le dio la ley? A Israel. También eso, hermanos, no se lo dio a ninguna otra nación. Acuérdense que hagan de cuenta que es Israel y todas las demás naciones es una sola nación, nada más, o sea, es Israel y los gentiles, o sea, los paganos. ¿Por qué paganos? Pues porque no adoraban a Dios o no adoran a Dios. Todos los que ya adoramos a Dios, por eso entienda esto, hermano, ya no somos paganos, ya no somos gentiles. Éxodo 31, 18, la promulgación de la ley. Vamos a ver qué dice Éxodo 31, 18. ¿Qué pasó? ¿Estamos aquí? ...34, 31, 18 y capítulo 34, 28 y versículo 32... Éxodo 31, 18 y 34, 28 y 32. 28 y 32 solamente. A ver qué dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Bueno, les dio las 2 tablas. Las 2 tablas, pero ¿qué sucedió? Que como vieron que se tardó, esto se les hizo fácil y empezaron a hacer un becerro de oro, en el cual lo construyeron y lo adoraron. Oh, vaya error que cometieron los israelitas. Y entonces después tuvo que volver a subir Moisés al monte Sinaí y tuvo que volver a hacer las tablas. ¿Qué dice el 34, 28 y 32? 34, 28 y 32. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Éxodo 34, 28 y 32. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, comió pan y bebió agua, y escribió en las tablas de las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. Fíjense, subió con, bueno, yo me imagino que una unción que ha de haber tenido Moisés, una unción, iba en ayuno y simplemente iba en un ayuno, bueno, no simplemente, en un ayuno tan tremendo de 40 días y ante la presencia de Dios hablando, donde él estaba dictando los mandamientos, mal traducido, ley. Y entonces, imagínense la unción de este varón al estar hablando directamente ante la presencia de Dios y en un ayuno tremendo. Y ahí le da a que escribiese y luego ya se lo da al pueblo y lo lee. Éxodo 24, 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. La ley, la Torá, se la dio a la nación de Israel, no se la confió a nadie más. El culto, Éxodo 23, 14 y 25, 1 y 2. El culto también, todo esto fue para Dios, todo esto fue por parte de Dios y fue dado a la nación de Israel, no a gentiles. El culto, 23, 14 y 25, 1 y 2. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Fíjense, el culto, fiesta, ahí está hablando de las fiestas anuales que tenía que hacer la nación de Israel, o sea, tiene que ver con el culto que le tenían que dar a Dios. 25, 1 y 2. Adonai habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Fíjense,
Ahí está hablando también una forma de culto. Y todo, a ver, búsqueme también versículo, capítulo 25, 22, 21 y 22. O sea, son muchas cosas referente al culto, cómo tenían que administrar, lo que tenían que hacer, los ritos de cómo tenían que hacer las cosas. Todo le dio indicación a Moshe, muy específico de cómo tenían que hacer el culto a Dios en el Mishkan, en el tabernáculo, y luego ya cuando tuvieron el templo, en el templo, y todo, el arca del pacto, todo lo que tiene que ver con el culto o la adoración que le tenían que dar a Dios, se lo ordenó a Moshe, y así lo hizo Moshe, y así lo tenía que hacer Israel. Desafortunadamente volvemos a lo mismo, muchas veces se desviaron los israelitas. ¿Qué dice 25, 21 y 22? Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, haré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, todo lo que le mandó, Dios mismo fue el que estableció cómo era darle la adoración, darle el servicio a Él. Bueno, acuérdense que nada más estoy dando algunos versículos, pero hay muchísimo de esto. Si ustedes leen todo el capítulo, bueno, todo Éxodo, ahí van a ver cómo Dios le habló a Moshe de cómo llevar a cabo todo. Fiestas, los días de Shabbat, día de reposo, el culto, cómo tenían que hacer los sacrificios, cómo debía de comportarse el sacerdote, el sumo sacerdote, los levitas, todo el trabajo que tenían que hacer para el Mishkan, para el tabernáculo. Y ahora vamos a ver por último, ¿sí? Lo que estamos ahí en Romanos 9:4, y la última es las promesas. Génesis 12, 2, 3 y 7. 12, 2, 3 y 7. Y 13, 15 al 17. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Sí, 13, 15 al 17. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Fíjense, ahí está la promesa que hizo con Abraham. Jeremías 23, 5, 6 dice: aquí que vienen días, dice Adonai, el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Adonai, justicia nuestra. Promesas. Ezequiel 34, 23 al 26. Ezequiel 34, 23 al 26. Levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él será su pastor, por pastor. Yo Adonai les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Adonai he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras que habitarán en el desierto por seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Promesas.
promesas también para todo Israel. Y ahí vamos a encontrar, buscando en la Biblia, están las promesas que también Dios prometió, la redundancia, prometió al Mesías, hizo las promesas cuando bendijeren a Dios y obedecían sus mandamientos. Deuteronomio 28, pueden leer todo el capítulo donde ahí están las bendiciones por la obediencia o las maldiciones por la desobediencia. Ahí están las promesas que Dios ha hecho con Israel. Y ahora con nosotros también. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, o sea, del Antiguo Testamento, vamos a llamarlo así, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y nosotros somos añadidos o injertados en el olivo natural que es Israel. Ahora nosotros somos hijos de Abraham, y nosotros, al ser hijos de Abraham, nosotros obtenemos todas las bendiciones, todas las promesas, y nosotros guardamos y bendecimos a Dios de Israel. Gálatas 3:15 al 18, más adelantito. Gálatas 3:15 al 18. Ahora sí los puse a usar la palabra de Dios, la espada. Muy bien. El Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldita todo el que es colgado de un madero, para que en Mashiach, Yeshua, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si hasta el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, entonces ahí están las promesas. ¿Lo invalidan los pactos? No. Y los pactos son perpetuos, no se invalidan. Dice, una vez ratificados, y cuanto más los pactos del Eterno. Cuando Dios hace un pacto, Él no puede echarse para atrás, porque si no, Él estaría mintiendo, y nosotros no tenemos un Dios de mentiras, sino tenemos un Dios, un Elohim de verdad. Entonces, los pactos que son eternos, son permanentes. Entonces, nunca va a desechar a su pueblo. Fíjese lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos. O sea, si ustedes le ponen ahí, en lugar de extranjeros, le ponen gentiles, porque aquí le tenían que haber puesto gentiles. Así que ya no son gentiles ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, o sea, ya son parte de Israel, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yeshua HaMashiach mismo. Entonces nosotros somos edificados en los apóstoles y en los profetas. Fíjense, y muchos quieren separar el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, el Tanaj en hebreo, y quieren separar el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, y dice nada más Jesús y nada más los gentiles, y ya los judíos quedan a un lado. Y lo cual hemos comprobado con la Escritura, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que esto es mentira. Bueno, antes éramos gentiles, un poquito más atrás, 1 Corintios 12:2. 1 Corintios 12:2.
Efesios 4:17. Primera de Corintios 12:2. Primera de Corintios 12:2 y Efesios 4:17. Sabéis que cuando eras gentiles, A ver, permítame. ¿Qué dice ahí? Si usted lo está leyendo en casa, o si lo va a buscar, búsquelo para que vea cómo dice nuevamente. ¿Cuándo eran qué? gentiles, sabéis que cuando Otra vez eras del gentiles, inicio. sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándonos como se nos lleva a los ídolos mudos. Cuando eran gentiles. Así es como nosotros éramos. Éramos gentiles, éramos paganos. Hoy ya no lo podemos ser, ya no lo somos, porque eso es lo que significa, ya lo vimos en el estudio pasado, eso es lo que significa gentil. Alguien pagano, gente de las naciones. Y nosotros ya no lo somos. Si nosotros ya somos de Dios, si nosotros hemos aceptado a Dios, Él nos acepta como hijos y nosotros ya no somos gentiles. Nosotros pertenecemos al Dios de Israel. Efesios 4:17, ¿qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Como los otros gentiles, dando a entender que hay dos tipos de gentiles. Pero no, es que había unos que son gentiles o que siguen siendo gentiles y a unos que ya nos convertimos al Dios de Israel y ya no somos gentiles. Por eso lo manifiesta así. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, dejado aparte, y no lo midáis, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Está hablando ya del último tiempo, de la tribulación, de algo feo a los gentiles. Entonces se hace una separación, dice, de los gentiles, o gente pagana, gente perversa. Entonces usted ya no se puede llamar gentil. Bueno, hemos visto en este estudio, que lo dividí en dos partes, cómo es Israel, las demás naciones, contada como un solo pueblo. Y ahora usted toma la decisión para que usted se quite de esa mentalidad grecorromana, de esa mentalidad del paganismo, una mentalidad helénica, y venga a la mentalidad hebrea, en el cual usted se aparta para Dios completamente y empieza a cumplir los mandamientos de Dios. Y usted, al aceptar a Dios y al guardar sus mandamientos y a guardar sus decretos, sus testimonios, todo lo que Él ha establecido en su palabra, usted es hijo de Dios y pertenece a Israel. Ya no es usted extranjero, como leímos ahí en Efesios 2, 19 y 20. Ya no es extranjero ni advenedizo, sino ahora usted pertenece a la familia de Dios. Esto es lo que ha confundido mucho el cristianismo, que ellos creen que ya son la familia de Dios y Israel está a un lado. No, cuando está refiriendo que usted es de la familia de Dios, no se está refiriendo a los cristianos, a los que tienen nada más a Jesús. No, se está refiriendo a Israel. Y si usted acepta al Dios de Israel a guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus mandamientos, ahora usted es hijo de Dios y miembro de la familia de Dios. Usted pertenece ahora a Israel. Entonces es la invitación a que cambie su mentalidad. Por último, vamos a Apocalipsis, ya es lo último y terminamos. Apocalipsis, un poco más adelante, 21, 12 al 14. Hay 12 puertas. 12 puertas, nada más hay 12 puertas. Y ahorita vamos a ver qué dice. 21, 12, 14 al 14 dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Escuche bien, 12 puertas. En las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres, los cuales
los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Acuérdense que los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero fíjense, regresando un poquito al 12 puertas que tenían los 12 nombres de los hijos de Israel. Son puertas que tienen los nombres de las 12 tribus de Isaacar, Zabulón, Neftalí, Simeón, Judá, Efraín. Bueno, los 12. El 24-27 dice, bueno, les voy a explicar primeramente esto. Entonces está hablando de 12 puertas, está hablando de los hijos de Israel. Si ustedes se dan cuenta, no está hablando de ninguna otra nación, de ninguna otra tribu. Para que vean este misterio, acuérdense lo que dijo Pablo, el misterio. Hay muchas cosas que son un misterio. Ahorita lo vamos a ver en Romanos 11, que vamos a terminar de leer el capítulo 11. Entonces, hay muchos misterios dentro de la palabra, pero aquí nos dice claramente que van a haber 12 puertas para entrar. Y no van a entrar los de otras naciones. ¿Por qué? Porque son los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde nos va a designar el Eterno para entrar? No sé. A lo mejor nos va a designar con Zabulón, con Neftalí, con Isaacar, no sé, con Efraín, con Judá, con Manasés, no sé, con Manasés, no sé. Pero ahí no dice con los alemanes, no dice con los rusos, no dice de ningún otro pueblo, ninguna otra tribu. Dice con las 12 tribus de Israel. Fíjense lo que dice el 24. El versículo 24, las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si tú te santificas, vas a entrar por estas puertas. Ahí sí está hablando de las naciones que van a entrar a esas puertas, pero no está refiriendo de una nación completa, se está refiriendo de la gente que acepta al Mesías, como usted y como yo, que somos de origen gentil, no gentil como tal. Ya lo expliqué por qué. Nosotros somos de origen gentil, pero ahora ya pertenecemos a Israel. Tenemos que tener ya esa mentalidad de hijos de Dios, no de gentiles, y que pareciera que estamos en las cosas de Dios. Ya por último, Romanos, estamos en Romanos 11, que fue el capítulo que iniciamos leyendo, y nos quedamos en el 31. Dice, así también esto ahora han sido desobedientes, se está refiriendo a los judíos, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, mantuvo en desobediencia a todos los judíos, no a todos, ya vimos en el 17 que no a todos, algunas de las ramas nada más. ¿Para qué? Para que nosotros los de origen gentil pudiéramos tener ese acceso a venir a Dios, o sea, al olivo. Entonces dice el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio para que él le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién le dijo a Dios? ¿Sabes qué? Tú tienes que hacer las cosas así, 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 así. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Él decidió así, él endureció el corazón de los israelitas o de los hebreos, de los judíos, para que nosotros que somos de origen gentil pudiéramos aceptarle y poder entrar también a tener la vida eterna. ¿Es para todos? No, solamente los que quieren, Ya leímos en otros estudios, en primera carta de Juan, capítulo 3, el capítulo 3 del 4 en adelante, cómo hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. Hay Israel
y los que no son Israel, gente de otras naciones que no sirven al Dios de Israel. Ojo, también hay gente de Israel que es perversa, y esa gente perversa viene siendo gentil, viene siendo pagana, aunque así se diga, aunque ellos tengan el pacto de la circuncisión, o aunque ellos estén circuncidados, si ellos no guardan los mandamientos, ellos no son la nación santa de Israel, no pertenecen al pueblo escogido por Dios. Mas sin en cambio muchos judíos que sí aman a Dios, no aceptaron al Mesías, pero en su momento dice que todo Israel será salvo. Ya lo leímos en Romanos capítulo 11. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a meter en tu mente y en tu corazón? ¿Qué le vas a decir al Señor? Yo creía que estaba bien en el cristianismo, yo creía que Israel ya estaba desechado y no me había dado cuenta que yo mismo soy Israel. Y es lo que hoy debes de decirle: Señor, habla mi vida, mete en mí una mente del Mashiach, una mente del Mesías, una mente hebrea, ya no una mente gentil, en el cual los gentiles que hacen, guardan las fiestas del mundo, hacen las fiestas del mundo, llevan a cabo todo del mundo, cometen pecado, y a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Bueno, tú puedes abortar, no pasa nada, y eso lo ven bien. ¿Que por qué? Porque a lo mejor a la mujer la violaron, pero de ahí sabemos que se desatan muchas cosas. Ahorita la perversión está a su máxima expresión. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué aprueban el homosexualismo? ¿Por qué aprueban el aborto? ¿Por qué está esto de la pandemia? Todo es provocado. No voy a ahondar en esto, pero si hay aborto, menos población. Si hay homosexualismo, menos población. Si hay pandemia, hay más muertes. La gente se muere y se reduce la población. ¿Por qué? Porque el gobierno mundial es lo que quiere. Entonces ahora tú tienes que tener la inteligencia y la mente de Mashiach, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces mucha gente que es cristiana, mucha gente tiene esa mentalidad: yo soy cristiano y Israel está desechado. Y no, nosotros debemos de entrar con una mentalidad a buscar el reino de Dios, con una mentalidad hebrea, con una mentalidad de la Biblia, no de unas malas interpretaciones. Adorar a Dios, servir a Dios, buscar a Dios, honrar a Dios desde una perspectiva hebrea. ¿Somos nosotros judaizantes? No, porque no estamos haciendo lo que hacen los judíos. Los judíos tienen más de 6,000 mandamientos. La Torah, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, tienen 613 mandamientos, de los cuales nosotros debemos de cumplir aproximadamente 200 y tantos, un poquito más de 200 mandamientos. No te vayas con esa idea de que nosotros debemos de cumplir tantos mandamientos. Lo que debemos de hacer sí es orar, debemos de buscar a Dios, y obviamente al santificarnos a través de la oración y de guardar sus mandamientos, viene la santidad a nuestras vidas. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el judaísmo, porque el judaísmo tiene más de 6,000 mandamientos, mandamientos tras mandamientos, y era lo que les reclamaba Yeshua a los sabios de ese tiempo. Le decían: es que ustedes prefieren los mandamientos de los ancianos y no los de Dios, invalidan los de Dios por guardar el de los ancianos. O sea, ustedes prefieren 6,000 y tantos mandamientos en lugar de guardar la Torah, o en lugar de guardar los mandamientos de Dios. Y es lo que debemos de tener cuidado, y es la invitación que te hago, que obedezcas al Dios de Israel. Bueno, hasta aquí el estudio. Espero que haya sido de bendición. Bueno, el título fue ¿Somos Israel o somos paganos? Si no, búscalo en mi muro o búscame en YouTube como Israel Matamoros Montiel, y vuelve a ver el estudio desde de la primera parte, que la di hace 8 días, y esta parte para que tú te saques esa mentalidad de gentil y ahora te metas a una mentalidad de Israel. Bueno, vamos a hacer una bendición, vamos a dar una oración, y vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, estamos delante de ti, dándote el honor, la alabanza, la honra, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Gracias porque hoy, Padre,
Tú nos has abierto el entendimiento, Señor, y estamos en el último tiempo, Señor, y yo creo que por eso lo estás haciendo, porque quieres capacitarnos aún más, porque se vienen cosas difíciles y quieres que nosotros estemos firmes y estemos fuertes en ti, Padre, para todo esto que viene a la humanidad, Padre. Y por eso quieres que tengamos una mente de Mashiach, de Yeshua, Padre, una mente fuerte, una mente como Él, que fue judío, que Él nació judío, vivió judío, murió judío, Señor, y Él llevó a cabo tus mandamientos, y Él no vino a quitarlos, no vino a desechar los mandamientos que tú estableciste, Padre, porque tú los pusiste eternos y para siempre, al igual que los pactos, al igual que las promesas, al igual que tu Torah, al igual que tu gloria que la vio el pueblo de Israel, y nosotros también la hemos visto, Señor, y el culto que has establecido para que nosotros te adoremos y te sirvamos. Gracias por todo eso, Padre, porque tú eres bendito, Señor, y estamos aprendiendo cada día más de ti, Señor. No lo sabemos todo, porque ¿quién conoció tu mente, Señor? ¿O quién te entendió a ti, Señor? ¿Quién te dio a ti las cosas? Si solamente tú eres el único Rey, Rey de reyes, Señor de señores, todopoderoso, y nada te puede contener en tu hermosura, en tu plenitud, en tu sabiduría, Padre, en todo lo que tú haces, Señor, y en tus planes para cada uno de nosotros. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que escucharon el estudio, Padre, que toques su corazón, que los convenzas, Padre, que redargullas, que toques corazones y que abras la mente, Señor, como tú quieres que la abramos para entenderte cada día más. Los que van a escuchar este video, Padre, también sea de bendición, que lo puedan compartir para que podamos crecer en ti, Padre, y no quedarnos en una mente pagana, en una mente romana o helénica, Señor, sino una mente de Mashiach, una mente hebrea. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias porque tú eres bueno. Gracias, bendito Dios. Amén. Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom. Nos vemos dentro de 8 días con un estudio más. Estas son raíces hebreas de nuestra fe. Vamos a seguir adelante, porque es el tiempo de bendecir al eterno Dios de los cielos. Shalom, shalom, bendiciones a cada uno de ustedes.